porque yo estaba apagado. Sorry. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos y pues vamos a entrar de lleno. Estamos en una nueva serie, por si todavía lo están anotando ahí en su diario. ¿Todavía alguien a estas alturas del año, junio 7, junio 8, traen el diario todavía? A ver, ¿quién lo trae? No, son unos cracks. En la mañana también hubo bastantes. Hay esperanza para el mundo hoy, decía Edgar Lira. Sí era Edgar Lira, ¿verdad? Tremendo clásico. Voy a poner esa canción ahorita llegando a la camioneta. Acompáñenme a Génesis Gálatas 5:16. Voy a necesitar hacer esto más grande. Ahí está, ya veo mejor. Gálatas 5:16, por favor. Tenemos esta nueva serie que le titulamos Santidad en Proceso. Ese es el nombre de la serie, pero el nombre de la plática te lo doy ahorita más adelante. Gálatas 5:16, 17 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, se resalta ahí la palabra contra, y el del Espíritu es contra la carne. Otra vez. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Dios, te damos gracias porque en medio de esta oposición nos permites estar aquí. Porque quizás hoy nuestros deseos o nuestros afectos estaban en otro sitio, pero por alguna razón tú nos mantienes aquí. Tú nos atraes a ti. Tú nos preservas en un lugar donde tu palabra puede seguir regando nuestro corazón para que a su tiempo dé el fruto que tú, por tu soberanía, plantaste ahí y sabes que va a suceder, porque eso es tu amor para con nosotros, Dios. Un amor que nos hace fructificar. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu, hablamos en pocas palabras de una lucha que es cierta, una lucha que es real. No es un sentido figurado que utiliza aquí Pablo para hablar. No es algo para que se escuche fuerte y nos impresionemos y digamos, no, hay que tomar esto en serio. La lucha no es una expresión solamente, es una realidad espiritual que se mantiene diariamente en el corazón de cada creyente. La Escritura nos habla de tres enemigos, una lucha en tres frentes: el diablo, el mundo, la carne. Y la carne es justamente el enemigo del cual quiero hablarte ahorita, porque este es el que siempre está con nosotros. Este es el que vive dentro de nosotros, viaja con nosotros y es inseparable de nosotros, la carne. Por eso titulé este mensaje Enemigo íntimo. Y la carne y el espíritu están siempre en una oposición tal que resulta en que tú y yo, conociendo el bien o lo que deberíamos de hacer en determinadas situaciones, terminemos por hacer lo opuesto. León Tolstoy, escritor ruso, escribía lo siguiente: más y más estoy oprimido por mi vida. No he cumplido ni la milésima parte de los mandamientos de Cristo, no porque no quisiera, sino porque no podía. Y justamente dice Gálatas 5:17, no pueden hacer lo que deseen. Hay un buen deseo quizás, hay una buena intención, hay un ideal de cómo deberíamos conducirnos en determinadas circunstancias, pero esto no tan frecuentemente como queremos, o rara vez sucede, y sucede así, de esa forma tan trágica, porque hay una lucha dentro de nosotros. Hay una carne que se opone, que estorba, que constantemente nos está saboteando. Dice Dave Harvey en un libro que me parece que todavía tenemos aquí, se los recomiendo mucho, se llama Cuando pecadores dicen acepto. Dave Harvey dice: ¿qué pasaría
si abandonara la idea de que los problemas y la debilidad de su matrimonio están causados por la falta de información, dedicación o comunicación, y si viera sus problemas como realmente son, causados por una guerra dentro de su corazón. Si un esposo o una esposa caminan en la carne y no en el espíritu, entonces habrá resultados devastadores. Ambas personas deben tratar con sus propios corazones si quieren vivir en armonía. Lo mismo ocurre en otras relaciones. Y otra vez se nos habla de la carne como un agente saboteador. Y hemos escuchado muchas veces la expresión andar en la carne, y hasta se escucha chusca, y la podemos utilizar de forma también cómica. No sé si me pueden ayudar con la información. Yo a veces cuando escucho que alguien con la imagen, cuando dicen es que esa persona anda en la carne, suena así, ¿no? Andar en la carne es literal estar, así suena o así es la imagen que viene a mi mente. Pero la carne es un concepto sumamente importante de entender y entenderlo con precisión, porque no es una alusión a la naturaleza física, sin embargo opera en lo físico. Tampoco es una alusión a nuestros instintos, apetitos y o deseos corporales. En los primeros siglos de la iglesia había una herejía que se conocía como el maniqueísmo, que condenaba todo aquello que tuviera que ver con la naturaleza física, como si la naturaleza física en sí mismo fuese mala por sentir, por emocionarse, de tal manera que no es correcto el que tú y yo satanicemos algunas emociones. Todas las emociones son válidas dentro del espectro de la voluntad de Dios. No es tampoco correcto satanizar deseos, satanizar el hambre, satanizar el deseo sexual como si se tratase de algo sucio y vergonzoso, porque esos mismos deseos están en nosotros y fueron implantados por Dios para su gloria. Sí, así como lo escuchas, aún el deseo sexual encarnado, pero mejor dicho, puesto en el lugar correcto, sirve para la gloria de Dios. Entonces no es eso a lo que se refiere la carne de la que habla Pablo en su carta a los Gálatas. La carne, para ir definiendo ya, es la totalidad de nuestra humanidad en su condición corrupta y no redimida, o en pocas palabras, es el yo que está dominado por el pecado. En Romanos 7, Pablo es consciente de una lucha que hay en su interior y que, al igual que Tolstoy, le hace decir es que hago el mal que quiero en lugar de hacer el mal que no quiero, y me doy cuenta de que el pecado habita en mí. Y hay algo en nosotros entonces que se opone a la voluntad de Dios, y en el corazón de cada hombre y de cada mujer en esta mañana sigue siendo esa batalla una realidad. O al menos partimos de esa premisa de que es una realidad, porque si estamos luchando, creo entonces que estemos en el lugar correcto. Si dejamos de luchar, entonces creo más bien que si no estamos luchando es porque ya nos rendimos, es porque ya estamos cautivos, o es porque llegamos a un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión donde el enemigo siempre se lleva la mejor parte, tu vida, el propósito de Dios en ti, la gloria de Dios en ti. Eso es aquello que el enemigo roba en esos pactos de no agresión. Entonces la batalla siempre se da, es una batalla continua y feroz, donde el elemento es complazco a la carne o cumplo con la nueva vida de Cristo en mi vida. El Evangelio no ignora esta batalla, sino al contrario la ilumina, y nuestra forma de pelear con ella surge claramente también del Evangelio, y nos muestra el Evangelio que el medio para contender contra la carne es el Espíritu de Dios. Entonces acompáñame a Éxodo 17, porque de ahí quiero tomar una ilustración para este principio.
Mientras tanto, también te voy presentando el mapa del sermón para irnos ubicando y que vayas tú viendo en qué parte vamos de la prédica y no nos perdamos. Primer encabezado de 4 va a ser la carne ataca en la debilidad. Segundo, va a ser la carne no se somete a Dios. Tercero, la guerra contra la carne es continua y espiritual. Cuarto, la carne o muere o nos mata. Vamos entonces al primer encabezado. Éxodo 17:6 dice: yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Es complicado hablar de fechas cuando hablamos de los acontecimientos del Antiguo Testamento, de temporalidades concretas, pero aquí algunos comentaristas sugieren que probablemente el pueblo de Israel tendría 11 días que habría salido de Egipto, y a los 11 días de salir de Egipto, entonces el pueblo tiene sed. No sé si conozcas la historia. Moisés reúne al pueblo, golpea la piedra, sale agua de la piedra y el pueblo bebe. Hasta aquí todo bien. El tema es que versículo 8 nos da una cierta idea de continuidad en la cual apenas el pueblo es saciado, apenas el pueblo sediento está saciando su sed, un pueblo que viene de caminar en el desierto ya varios días vulnerable, apenas está sucediendo esto y pocos momentos después dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Me encanta cómo el narrador le añade estos matices tan estéticos. Estamos en un cuadro y de pronto es: entonces vino Amalec. Y aquí es donde me quiero clavar en este mensaje, en Amalec, porque Amalec es la representación exacta de esta carne, de esta naturaleza no redimida, y vamos a ver varios paralelismos muy interesantes. A lo largo de la historia bíblica hay varios enemigos muy representativos del pueblo de Israel. Está Faraón, muy representativo, muy conocido. Otro puede ser también el rey Nabucodonosor, autor de lo que terminó siendo la cautividad babilónica del pueblo de Israel durante 70 años. Pero hay uno que es bastante molesto para Dios. Hay uno con el que Dios le tiene cantada la guerra, se la tiene bien jurada, y este es Amalec. Y pasa desapercibido en medio de muchas batallas y de muchos acontecimientos importantes, pero Amalec tiene algo en su propio ADN que el Señor desprecia, y Amalec entonces es el representante del Antiguo Testamento de lo que es la carne en el Nuevo Testamento. Así como lo dijo alguna vez San Agustín, el Nuevo Testamento está en el Antiguo oculto y el Antiguo está en el Nuevo revelado. Y así vemos cómo entonces existen estos paralelismos que apuntan entre sí para darnos más claridad acerca de un aspecto. Entonces Amalec es la carne encarnada, el enemigo que vive ahí cerca del campamento, que aparece en momentos de debilidad, que no se somete a la voluntad de Dios y que solo puede ser derrotado por intervención divina. El pasaje que leímos nos recuerda cómo justamente cuando Israel está vulnerable, entonces Amalec llega, y Deuteronomio 25:17 nos describe cómo fue este ataque. Y es Moisés hablando, diciendo: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Así de artero fue el ataque de Amalec. Así de artera es la carne cuando nos ataca a ti y a mí.
Ataca cuando menos lo esperamos, no necesita razones, nunca es un enfrentamiento justo, embosca en los momentos de debilidad y fatiga, cuando estamos espiritualmente sedientos, y busca quedarse donde solamente Cristo debe reinar. Cuando el alma está seca, entonces aparece Amalek. Cuando el cuerpo está fatigado, entonces aparece Amalek. Cuando la voluntad está descuidada, entonces aparece Amalek. Y aparece y no tiene piedad y no se puede razonar con ella, y ella no da tregua alguna. Este es el ejemplo perfecto de cómo interactúa nuestra carne y nuestros deseos con nosotros mismos. Por eso el segundo punto es hablar más acerca de esto. La carne no se somete a Dios. Romanos 8:7-8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dice John Stott: lo que explica que la mente de la carne equivalga a muerte es el hecho de que es hostil a Dios, es antagónica a su nombre, su reino, su voluntad, su día, su pueblo, su palabra, así como su Hijo, su Espíritu y su gloria. No hay nada de esto que nuestra carne desee honrar o preservar o consagrar para Dios. La carne no puede agradar a Dios porque tiene todos estos deseos contrarios a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios representa. Éxodo 17:16, entonces consagra y encierra bien cuál es el sentir del corazón de Dios frente a Amalek, frente a la carne. El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, esto es neta. Dios no se anda con rodeos. Él dice: este pueblo es mi enemigo y lo es siempre. No hay nada en nuestra carne con lo que Dios pueda estar contento, de acuerdo, y de alguna forma hacernos estas concesiones y que le permitan a Él como taparse los ojos y decir: bueno, esto como que hago como que no lo veo. Dios es antagónico a todo lo que nace de la carne. Y para entender más por qué Dios se la tiene jurada a Amalek, quiero que conozcamos a su ancestro más representativo. Así como para entender a Israel, vamos a Abraham, vamos a Isaac y vamos a Jacob, y tenemos una idea de por qué Dios ama a su pueblo y por qué Dios trata con su pueblo como trata. Vamos a entender entonces al ancestro de Amalek, otro infame, Esaú. De Esaú lo primero que sabemos, no voy a citar todos los textos, Génesis 25:34 nos dice su primer highlight: así menospreció Esaú la primogenitura. Sí, Esaú era el primero de los hijos de Isaac. Y Esaú tenía el derecho legal de la primogenitura, un cúmulo de bienes y de honras y beneficios que le asistían solamente por haber sido el primogénito. Entonces, Esaú de pronto viene cansado del campo, le vienen rugiendo las tripas, y ahí está su hermano Jacob, que era buen cocinero, y le prepara tremendo plato de lentejas. Y así, nada más por un plato de lentejas, Esaú desprecia ese derecho que Dios le había concedido. A partir de entonces, Esaú se convierte en la representación del hombre carnal que prefiere lo inmediato a lo eterno, que desprecia su primogenitura porque su mente es esclava de su apetito, porque es insensible a los valores espirituales y es figura del que vive según la carne
sin discernir lo que agrada a Dios. ¿Cuánto se te antoja que valga un mugroso plato de lentejas? Perdón por lo de mugroso, estamos siendo dramáticos. Nada contra las lentejas, son superalimentos. ¿Cuánto valdrá un plato de lentejas? Versus cuánto valdría el cúmulo de bienes que representaba la doble porción de herencia de lo que tenía un acaudalado patriarca como Isaac. ¿Cuánto vale un plato de lentejas? 40 pesos. Valor comercial, valor intrínseco, 10 pesos. Bueno, para Esaú eso era suficiente. El apetito saciado, el bien inmediato, la gratificación instantánea. Y a partir de entonces Esaú se convierte en el representante de aquello que Dios no valora. Hebreos 12:16 nos va a dar otro rasgo del carácter de Esaú. Dice que no haya ninguna persona inmoral, habla de la condición de su corazón, ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿De dónde sale la palabra profano? Lo inmoral lo podríamos entender, pero profano es un término que significa que alguien trata lo sagrado con trivialidad. Entonces había algo sagrado en este derecho de primogenitura que Esaú no valora y que lo trata con trivialidad y es irreverente y que revela su corazón endurecido, que rechaza la gracia de Dios y que sustituye lo eterno por lo pasajero. Ya tenemos una idea más amplia de por qué Dios no quiere a Esaú. Ahora, después de esto, después de que pierde Esaú no solamente la primogenitura, sino posteriormente la bendición con Jacob, la bendición era otro derecho. Bueno, esto no era un derecho, esto era un bien simplemente declarado, también que seguramente iba a acompañar al hijo mayor. Bueno, Esaú planea matar a su hermano y ese odio se va heredando de generación en generación. Y luego Esaú ahora es fundador de una nación, así como Jacob es fundador de la nación de Israel. Ahora Esaú es fundación de la nación de Edom, con intereses encontrados y con una enemistad manifiesta. Ahora el tema es que Esaú siguió en su línea de genealogías y encontramos inmediatamente que tiene un nieto que se llama Amalek. Amalek es nieto de Esaú, Esaú es abuelo de Amalek. A partir de ahí, Dios desarrolla una enemistad contra Amalek de generación en generación, pero que viene de encontrar en ese pueblo la representación del corazón de su fundador, Esaú. A partir de entonces entendemos textos como en Romanos 9:13 y que también se cita en Malaquías capítulo 1, que dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Este contraste entonces sí resalta la soberanía de Dios, pero también la disposición del corazón. Porque en Jacob encontramos un hombre imperfecto. Su nombre tal cual lo dice. Es un hombre tramposo, engañador, fraudulento. La traducción más aceptada para Jacob es suplantador. No había nada bueno en Jacob. Dios soberanamente ama a Jacob. Y vemos que Jacob dio frutos en su vida de querer caminar con Dios. Jacob se robó la bendición de su padre Isaac y lo hizo por la mala. Y yo creo que esa sombra de haberlo hecho por la mala persiguió a Jacob toda la vida, hasta el momento en que se encontró al Señor en una teofanía en forma de ángel. Y ahora Jacob tiene la oportunidad de pelear para obtener legítimamente lo que una vez obtuvo de forma ilegítima. Y Jacob pelea toda la noche con un ángel. Conocemos la historia. La historia termina con un acontecimiento muy importante.
Jacob tiene la bendición. Pero ¿cuál era realmente la bendición? El Señor le da otro nombre y pasa de ser suplantador a ser príncipe de Dios. Ahora ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel. Y el Señor le da una señal de que estuvo con él. Ahora Jacob ya no camina igual, porque esta descoyuntada que le provoca el ángel en el muslo va a hacer ahora que Jacob camine chuequito, y ahora se va a notar en su caminar, en su andar, lo cual es sinónimo después de cómo una persona actúa, decide y cómo se conduce por la vida. Ahora se conoce por la forma en cómo Jacob anda, que anda diferente. Y si anda diferente fue porque se encontró con el Señor. El Señor transforma su identidad, le da un nuevo nombre, le da un nuevo llamado, un nuevo propósito más excelente, y ahora se le nota a Jacob que Dios intervino en su vida. Y todo eso exalta la gloria de Dios, la gracia de Dios. En la elección de Jacob, todo lo que vemos es a Dios siendo tremendamente grande y exaltado. Pero luego tenemos a Esaú. Sabes, si los pusiéramos juntos y si tú y yo los hubiéramos conocido cuando estaban ahí chavos en la casa de su papá, quizás nos hubiera caído mejor Esaú que Jacob. Esaú representa el macho, quizás mexicano, el macho ideal, ¿no? Este cuate fuerte, cazador, peludo, sí, pelo en pecho, yo creo que tenía pelo en la espalda también y todo. Es este tipo indomable, cazador, independiente, autónomo. Esaú no se anda con cosas. Él tiene hambre y él puede cambiar lo que no ve por lo que ve. Esaú representa a la persona de la carne, que no se sujeta a la ley de Dios, que no se agrada en Dios. Esaú se explica a sí mismo a partir de sí mismo y no a partir de Dios. No necesita otras explicaciones, sino las que él mismo se da a sí mismo. Esaú es a mi manera de Frank Sinatra. Esaú es el rey de José Alfredo Jiménez. Esaú es este superhombre que describió Friedrich Nietzsche, que crea nuevos valores, que está lleno de voluntad, de poder, que es autónomo, que es solitario, que rechaza la religión masiva porque cree que coacciona su libertad. Es un anticristo que no se sacrifica, sino que se afirma a sí mismo como medida de todo valor. El superhombre niega la dependencia de Dios, mientras el cristiano confiesa: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este superhombre exalta su autonomía absoluta, mientras que el Evangelio nos llama a una sumisión voluntaria a Cristo. Este superhombre glorifica el ego fortalecido, mientras que el discipulado bíblico nos dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Frases como: crea tu verdad, tú eres tu propio límite, reinventa tu destino, cosas que escuchamos con cualquier vendehumo de Instagram, tienen una raíz que tiene que ver con este concepto. Cuando se exalta la autocreación, la voluntad de poder, cuando se rechaza la norma que se considera impuesta. El resultado es una cultura centrada en el yo, que no necesita un salvador personal, que no necesita redención, que lo único que necesita es realización. Y amado, este es el perfil del hombre contemporáneo. Esto es lo que en la sociedad se aplaude y se ovaciona de pie. Esto es a lo que a veces sin conocimiento apuntamos, y es cuando nos sentimos empoderados, es cuando nos sentimos más fregones, más realizados, más yo mismo. Bueno, esto es el Esaú contemporáneo. Esto es la vida que desagrada profundamente a Dios. Una voluntad que quiere ser feliz sin Dios,
que busca una vana felicidad sin el diseño divino. Así como decía San Agustín, cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante al diablo, porque ni siquiera el ángel debió vivir según el ángel, sino según Dios, para mantenerse en la verdad y hablar la verdad que procede de Dios, no la mentira que nace de sí mismo. Y en Amalek, la descendencia de Esaú, se perpetúa esta rebelión, se perpetúa esta enemistad perpetua contra Dios. Por eso la carne no es un enemigo pequeño, y la carne no es un enemigo con el que podamos transigir y hacer acuerdos. La carne no se reforma, no se doma, no se dosifica. La carne se crucifica. La carne se crucifica porque Dios no tiene planes de redención para Amalek. Tampoco la carne hereda el reino de Dios. Esta humanidad no redimida que a veces alabamos, esta humanidad no redimida que nos posee, está en guerra con nosotros y está en guerra contra Dios mismo. Así que vamos al punto número 3. Entonces la guerra contra la carne es continua y es espiritual. Éxodo 17, 8 al 16 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escoge los hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Para triunfar contra Amalek se tuvo que dar una lucha. Pero en esta batalla Dios le da instrucciones precisas a Moisés, que son para ti y a mí el recordatorio perpetuo de cómo se vence la carne. De que la victoria contra la carne no se obtiene en el campo de batalla, la victoria contra la carne es recibida a partir de Dios. La lucha es espiritual. La batalla se pelea de rodillas. La batalla se pelea en sumisión al Espíritu. La batalla se pelea con un corazón que se sabe vulnerable, que se sabe que es presa fácil de la carne y que por lo tanto se somete en humildad a Dios, sabiéndose necesitado de Dios en todo momento. Porque la carne es sumamente hostil, es sumamente agresiva y sumamente peligrosa para nosotros. Por eso Gálatas 5, 16 al 17 nos dice: anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando lo leí por primera vez en esta traducción, fue un cambio de paradigma muy importante para mí, porque yo no sé si tú traes la Reina Valera 1960, que normalmente todos cargan. Y en mi Reina Valera 1960 diría algo como: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo lo leía así, yo veía dos mandatos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es como, ok. Y luego el diablo, que también sabe interpretar la Biblia, de pronto te dice: ok, entonces para andar en el Espíritu tú necesitas entonces hacer todas las obras que impliquen andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, entonces tú te llenas de obras, y así en tu carne pretendes pelear contra la carne. Y luego el resultado de mi batalla es que yo ande en el Espíritu. Pero me di cuenta de que la ecuación estaba mal planteada, porque andar en el Espíritu es el medio para no vivir conforme a la carne, y lo retrata perfectamente esta traducción que dice: anden en el Espíritu y no cumplirán. El resultado de andar en el Espíritu es no cumplir el deseo de la carne. Por lo tanto, mi fijación en la batalla no es la batalla misma, no es la dificultad misma, no es la negrura misma de mi pecado, es la belleza de Cristo que me ha dado la victoria en Él. Es el andar en el Espíritu.
la sumisión voluntaria, la disposición del corazón a seguir la voluntad del Espíritu Santo. La palabra griega para andar es peripateia. A los alumnos de Aristóteles les decían los peripatéticos, porque andaban siempre detrás de su maestro. Por donde quiera que caminaba el maestro, caminaba entonces también el alumno. El maestro se detenía y filosofaba, y el alumno escuchaba y aprendía. Y esa es una gran ilustración de cómo el andar en el Espíritu se entiende en nuestra vida cristiana. La disposición a transitar las sendas que transite el Espíritu. ¿Me pueden poner el cuadrito en pantalla? Andar por el Espíritu es una necesidad de someternos al Espíritu cada día. Cada día, en todo momento, en el trabajo, en la cascarita de fútbol de la empresa, en el hogar, en el gimnasio, en el tráfico, en todas partes. En todo momento, en todo lugar, hay una disposición. No quiero citar tantos versículos. Obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, y vean la oposición. Porque andar en el Espíritu significa la disposición de mi corazón a andar en la columna de la derecha que se contrapone a la columna de la izquierda. Y la columna de la izquierda nos enseña entonces cómo funciona la carne. La carne produce inmoralidad. Eso es lo que está dentro. Bueno, el Espíritu produce dominio propio que cancela la inmoralidad. La carne produce impureza, entonces el Espíritu produce también dominio propio contra la impureza. La carne produce enemistades, el Espíritu Santo produce amor. La carne produce celos, el Espíritu Santo produce paciencia y amor. Contra cada obra de la carne, la cual dice Gálatas es manifiesta, o sea, se nota. O sea, por más que le quieras maquillar y jugar al santo, se nota cuando la carne habla, cuando la carne actúa, cuando la carne contesta el teléfono y dices, hola, soy la carne de Manuel, ¿desea dejar un mensaje? ¿Sí? Se nota cuando la carne está actuando en victoria sobre la vida de aquel que debería estar en victoria, porque su rey venció sobre la carne. Se nota cuando la lucha no es lucha, sino es una entrega voluntaria así a la carne. Quien no está luchando ya perdió en contra de una de estas. Quien ya perdió, quien ya se sometió, es la columna de la izquierda la que describe su vida. Quien está luchando anhela que la columna de la derecha sea una realidad. Quien está luchando clama porque la columna de la derecha sea una realidad. Se humilla y confiesa cada vez que la columna derecha no es su realidad, no es el lugar donde habito, no es lo que me sale. Si alguien me pega, lo que me brota no es la de la derecha. Y sabes, son buenas noticias cuando eso produce vergüenza. Son buenas noticias cuando eso trae impotencia. Son buenas noticias cuando eso nos trae desesperación. Siempre y cuando después de estas, la esperanza de la victoria en Cristo sobreabunde y nos lleve entonces a conocer esta otra realidad, que no es una realidad exclusiva de aquel monje que vive recluido en un monasterio en el desierto en perpetuo ayuno y oración. Hay una cita de Jerónimo que ya no puse, donde Jerónimo se aparta de Roma, está en el desierto, en ayuno, y Jerónimo, este padre de la iglesia, dice que se sentía igual como si estuviera en Roma, ardiendo de deseo y de pasión, porque no es la reclusión misma lo que produce en nosotros el que esto ya no está, esto está aquí adentro. Es pelear contra eso y pelear desde la victoria que ya el Señor nos ha dado. Es andar en el Espíritu, caminar por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, seguir al Maestro, escuchar la palabra del Maestro, discernir la voluntad del Maestro, seguir la guía del Maestro, obedecer al Maestro. No es una vida más profunda ni más elevada, es la vida cristiana normal.
El poder del Espíritu está en cambiar esto por esto. Porque se requiere una intervención sobrenatural y un poder verdaderamente sobrenatural para cambiar esto por esto. No es pura fuerza de voluntad. No es puro échale ganas y pura determinación propia. Quienes hemos intentado cambiar de esa forma, nos damos cuenta muy pronto lo patético que es mi espíritu y mi fuerza en la carne. En la carne no puedo agradar a Dios. En la carne Dios no tiene contentamiento. Los cristianos debemos caminar por el Espíritu continuamente, y todo inicia con la disposición de mi corazón. Dispongo mi corazón cada mañana a la izquierda o a la derecha. Pastor, yo me encomiendo a Dios todos los días. Te sugiero que añadas a esa oración de 5 minutos, y me voy grande, una disposición a caminar en esto hasta que se vea el fruto. El árbol de manzanas, aunque no le cuelguen las manzanitas, todavía sigue siendo manzano, ¿sí? Llegará la temporada en donde ¡pum!, se produzca. Pero ahora la naturaleza que Dios nos ha dado nos promete que producimos esto porque somos santos en Él y Él nos ha santificado, y nuestra naturaleza, pese a que todavía no se note la frutita, es capaz de producirlo. Hay una disposición a cultivar y alimentar el espíritu con las cosas del espíritu. Y aquí está la ilustración tan hermosa de esta batalla en Éxodo 17, 11 al 15. Sucedía que mientras Moisés tenía su mano en alto, Israel prevalecía. ¿Qué es lo que hace que Israel prevalezca? ¿La fiereza de sus guerreros? ¿El acero de sus espadas? La voluntad en orientarse hacia los deseos de Dios. Ellos solamente podían ver a Moisés y podían pedirle a Dios no que sus espadas estuvieran más afiladas y que sus brazos estuvieran más fuertes y más descansados, sino que Moisés se mantuviera en donde debería mantenerse, en la posición correcta. Porque la santidad es una posición y es una realidad que se vive desde esa posición. Cuando el Señor te justifica, te cambia de una posición y de un lugar. Hay un cambio paradigmático, ontológico en nuestras vidas. Un cambio de ser absoluto, una nueva criatura. Esa es la realidad del Evangelio. Mientras esa realidad sigue siendo patente en nuestras vidas, la victoria es ganada. Dice, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Ahí está entonces esta famosa ley de la ondulación que hablaba C.S. Lewis. Tenemos momentos altos, andas con el hype a todo lo que da, y luego vienen los momentos bajos. Pero siempre a cada momento bajo le precede un momento alto y viceversa. Esa es la continua ley de la ondulación en nuestra vida. Quisiéramos ser así, mira, derechitos, siempre, siempre derechitos. Y yo creo que la ondulación puede ser menos drástica, pero lo que es una realidad es que a veces Amalek prevalece. Y lo que es una realidad es nuestra dependencia del Espíritu para que no prevalezca Amalek, sino para que prevalezcamos nosotros andando en el Espíritu. Sigue, versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Es una realidad también. Y por eso Pablo nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Por eso el Señor decía, vengan los que están cansados. ¿Saben por qué? Porque ahí es cuando la carne ataca. En Deuteronomio 25 nos habla de este ataque artero a los cansados, a los fatigados, a los sedientos, a los que van en la retaguardia. Amado, si esto no hace un eco en tu vida, si tú te identificas con algo de eso, sabes que eres vulnerable a la carne. Hoy estoy en la retaguardia, estoy sediento, no he bebido de la roca espiritual que es Cristo.
estoy cansado, estoy fatigado, y esto a veces ni siquiera es un elemento de dolo en nuestras vidas. Simplemente la rutina, el puro cansancio físico es suficiente para traer momentos de bajón. Yo antes decía lunes de bajón, porque siempre después de la gloria del domingo, el domingo se muere el diablo, ¿no? Y el lunes está más vivo que nunca, el hijo de la mañana. Es que es Lucero, hijo de la mañana, acuérdense. Se la ve, es bíblico, es bíblico. Entonces el hijo de la mañana está vivo, más vivo que nunca. Y yo decía, lunes de bajón, todos los pastores estamos igual. En un momento el Espíritu Santo me cachetea, me dice, ¿lunes de bajón es neta? Bueno, no me lo dice así, y no es el Espíritu Santo así, yo lo veo así. Pero yo siento el tema de, ¿lunes de bajón de verdad? ¿O es lunes de reabastecer? Y ya lo puse yo ahí en mi lista de oración, lunes de reabastecer. ¿Por qué oro los lunes? Porque el Señor me dé de beber, otra vez, de esa agua espiritual. De esa agua que me quita la sed de mi corazón. De esa agua que me quita la autogratificación, que quita la jactancia de decir es por mí, no es por mí, es por Él. Es en dependencia a Él. Yo dependo de ti. Yo estoy conectado a ti, porque yo no soy la vid. Yo soy la rama que se conecta a la vid, y es entonces como la vid produce el fruto. Cuando la rama está recibiendo esa savia por todo su ser, y es la vida de Cristo la que produce el bien en mí, y no es Manuel mismo, es Cristo en mí. Pero la carne nos agarra y sabe cuando estás fatigado, cuando estás en la retaguardia, cuando estás rezagado y desanimado, y golpea contundentemente. Enseguida, entonces Moisés es sentado en una piedra, Aarón y Hur le sostienen las manos, uno de un lado, otro de otro, estuvieron en sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y así viene el resultado. Así Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Hablamos hace unas semanas de recordar y de cómo somos buenísimos para olvidar. Buenísimos, hasta culturalmente se dice que los mexicanos no tenemos memoria. Seguimos comiendo las mismas mentiras año con año. Todos los días repitiendo los mismos ciclos que vienen desde sabrá Dios cuándo. Somos muy dados a olvidar, y Moisés escribe algo. Yo no sé qué escribió Moisés, pero seguramente tendría que escribir cómo Amalec los atacó, para luego decírselo al pueblo en Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida. Tú no debes de olvidar a Amalec. Y luego tiene que recordarlo también, porque la generación que viene tiene que recordar a Amalec. Josué necesita saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. La generación que viene abajo de nosotros tiene que saber que la batalla es real, que es una batalla, que es un enemigo artero y que te va a atacar siempre que estés débil, cansado, sediento, fatigado y en la retaguardia. Josué además tiene que saber que no obstante que la lucha sea segura y que se va a presentar y que es real, Josué tiene que saber que el Señor ha decretado algo y que el Dios soberano ha prometido algo. Yo lo voy a borrar por completo. Es un enemigo que aunque se levante no prevalecerá. Es un enemigo que molesta pero que no gana. Es un enemigo del que te tienes que cuidar, pero no tiene el potencial de destruirte, porque el Señor ha dicho, yo lo voy a borrar. Así que Josué seguramente iba a tener en cuenta cuando Amalec se levantara esta promesa. ¿De quién viene la victoria? ¿Cómo se gana la victoria? ¿Cómo se pelea la batalla? Josué lo sabía, y versículo 15 redondea preciosamente toda esta verdad. Y edificó Moisés un altar. Cada vez que Dios intervenía de forma sobrenatural,
y que Dios se revelaba de alguna forma, venía a este altar, símbolo de adoración y de recuerdo, para que vieran esas piedritas y se acordaran. ¿De qué se tenían que acordar cuando vieran las piedritas? El Señor es mi estandarte. Yahvé Nisi. ¿Y qué significa Yahvé Nisi? Que Dios es la fuente de nuestra victoria. Dios es la causa y la señal de la victoria del pueblo. Mi poder no es suficiente, mi poder viene del Señor. Lo que asegura la victoria contra Amalek es el Señor. Zacarías 4:6, no es por espada ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué más? Significa que Dios es nuestro estandarte, que Él es la identidad de mi pueblo. El símbolo de pertenencia, el símbolo de unidad, el símbolo de lucha se da detrás del estandarte. El estandarte me representa. Cuando se veían los pendones de los ejércitos poderosos de la antigüedad, las ciudades enteras temían solamente por ver el fénix de la legión romana o por ver cualquier otro estandarte de guerra. Se sabía contra qué clase de enemigos se estaba enfrentando. El enemigo sabe contra quién se está enfrentando y sabe que no es Manuel, sabe que pelea contra el Señor cuando el Señor es mi estandarte. El Señor además es la guía visible. El Señor es mi intercesor y mi defensor. Mientras Moisés levanta las manos, símbolo de intercesión, Israel prevalece. Cristo intercede por nosotros. A Moisés se le cansaban las manos. Ahora me encanta cómo Romanos 8 me dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que Cristo intercede por nosotros. Y hay dos personas que levantan las manos de Moisés. Al mismo tiempo, Cristo es nuestro estandarte vivo que en la cruz y la resurrección ganó la batalla definitiva contra el pecado. Que el Señor es mi estandarte representa que el Señor está en lo alto. ¿Sí? No peleo a solo, yo volteo a ver a aquel que me representa y entonces peleo desde su fuerza. Mi identidad no está en mis logros, está en el nombre de Cristo en el cual sirvo, vivo y en ese nombre puedo vencer. En el mundo confuso en el que vivo se alza la bandera de Cristo, confío en Cristo. Él es mi victoria y Él es mi dirección. Cristo es el perfecto cumplimiento de Yahvé Nisi, porque Él fue levantado en la cruz y es emblema de muerte y de intimidación en tiempos de Roma. Ahora es un emblema de esperanza, de sacrificio y de amor en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos hasta ahora de la iglesia contemporánea. Esa bandera de la cruz ondea en mi corazón cada vez que la carne pretende atacarme. En la cruz fue levantado como estandarte de salvación. En la tumba fue levantado otra vez como estandarte de victoria. En su regreso viene otra vez como estandarte de justicia y de juicio. Esta es nuestra lucha. Y la lucha es tal, y llego al último punto, que es real y que requiere acciones concretas, puntuales y radicales de nuestra parte. Punto número 4, la carne o muere o nos mata. Siguió el conflicto y ahora ya pasamos el tiempo de los patriarcas, ya pasamos el tiempo de la ley, ya pasamos el tiempo de los jueces, llegamos al tiempo de los reyes y el Señor levanta un rey y le dice: Saúl, no estás yoquis, mijo, levántate. Este juicio que viene contra Amalek de generación en generación que yo prometí, lo voy a ejecutar ahorita. Así que Saúl ve y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Todo, Saúl. Llegó el momento del juicio.
Llegó la hora de la retribución para esta nación. Es momento de acabar con ella para siempre. Yo no sé si conoces la historia. Saúl tiene otros planes. Y este pleito de generación en generación se prolonga todavía más, porque Saúl tenía otros planes. Saúl los ve y dice, no es para tanto, pobrecitos. Saúl lo ve y tiene una mejor idea. Saúl olvidó recordar a Amalek. Moisés hizo el memorial. Josué seguramente lo peleó hasta sus últimos días. Pero ha pasado el tiempo y ahora ya se olvidó. Y ahora Saúl tenía otros planes donde consideró que era mejor preservar el ganado, las ovejas, que era mejor preservarle la vida al rey. Y hay evidencias bíblicas que nos apuntan a que Saúl dejó muchas personas vivas, que realmente quizás solo derrotó un ejército y nada más, y no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, este suceso en la vida de Saúl representó su momento canónico de derrota, el momento más representativo donde Saúl viene en caída libre y nunca se levantó de ahí. Todo viene de mal en peor. El Señor se aparta de él. Un espíritu inmundo lo vuelve loco. Se vuelve loco, homicida, celoso de David. Saúl va en caída libre hasta llegar a cometer la abominación de consultar una divina, porque era tanta su soledad, era tanta su sequedad de ya no oír la voz de Dios, que utilizó a la divina como medio para contactar a Samuel, que era el que le hablaba de parte de Dios siempre. Saúl, que ha caído en esta tremenda ola de destrucción, llega al punto de estar en batalla y querer suicidarse. Y esto lo relata precisamente una Amalecita. Segunda de Samuel 1:6. El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar hacia atrás me vio y me llamó y dije: aquí estoy. Híjole, aquí se me enchinó la piel. Aquí estoy. Y él me dijo: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy una Amalecita. Soy una Amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates. Y estas palabras me sacudieron, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. La agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía, otra frase que me heló el corazón, yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza, la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi Señor. Este Amalecita está dialogando con David y quiere congraciarse con David, trayéndole dos elementos de Saúl. Las palabras de la Amalecita, amados, son tan reales y tan escalofriantes que nos habla de estos momentos de debilidad que nos pueden destruir para siempre. O sea, la carne es tan sutil. Ahí estás fatigado, ahí estás cansado, ahí estás rezagado en la retaguardia y se te presenta el: hola, soy una Amalecita. Ya no te puedes levantar, ya no puedes cambiar, ya estás derrotado. Y lo que se lleva el Amalecita es tan simbólico. Se lleva la corona, el emblema de su realeza, de su autoridad. Se lleva el poder de Saúl. Se lleva su llamado. Se lleva su propósito.
se lo llevó. Se lleva su pulsera, un distintivo de su identidad. Solamente la tenía el rey. Esta era la pulsera real. Este era el símbolo de que el que ha caído es Saúl y no otro rey. Este era el símbolo de su dignidad y posiblemente podía ser el emblema del pacto de Dios y de la consagración de Saúl a la función del reinado. Todo esto se lo lleva el amalecita. ¿Cuál es la lección que esto me empezó a mandar? Que el pecado no combatido nos destruye desde adentro. Que la carne no puede ser reformada, necesita ser crucificada. Que la carne que no es crucificada termina vengándose del que la tolera. Que en mis momentos de debilidad, el no ser diligente y mortificar mediante el Espíritu las obras de la carne me hace vulnerable a que eso venga y me mate y robe mi corona y robe mi propósito y robe mi dignidad y robe cosas que yo no puedo recuperar después. Lo mismo le sucede a Esaú y es otra vez tan dramático como lo relata Hebreos 12:17. Ve cómo lo dice la versión amplificada: porque saben que después Esaú, cuando quiso recuperar el derecho a la herencia de la bendición, fue rechazado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento. Y ve lo que escribe entre corchetes: no había manera de reparar lo que había hecho, ninguna oportunidad de deshacer la elección que había tomado. Pues esto es lapidario. No lo puedes deshacer, porque la carne es tan despiadada que permite estos momentos de tan brutal ceguera de creer que estás haciendo lo correcto, lo que te corresponde, lo que es. Y luego vienen estos momentos de total claridad que te hacen decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya no lo puedo recuperar. Ya no lo puedo echar atrás otra vez. Qué maldita es la carne. Qué cruel y qué despiadado es que muchas veces esto es nuestro yo. Y un momento de debilidad nos roba tanto. Y todavía dice: ninguna manera de deshacer la elección que había tomado. Y Esaú dice: aunque lo buscó con lágrimas amargas. No hay gozo definitivo en la carne. Y el diablo es tan cruel que permite estos momentos de realización, donde podamos ver por un momento lo que pudo ser y luego nos demos cuenta que lo que pudo ser no va a ser, porque la carne te lo arrebató. Y ahí va tu corona, y ahí va tu dignidad, y ahí va tu propósito, y ahí va todo por lo que oraste, y ahí va todo por lo que defendiste en un momento de debilidad. Pero amados, no es un solo momento, son varios momentos de debilidad. Son varias pequeñas decisiones de alejarme. Son varias pequeñas decisiones de rezagarme. Son varias pequeñas decisiones de no clamar al Señor y decirle: Dios, tengo sed, dame de beber. Son varios momentos donde Romanos 8:9-13 dice: pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Y aquí viene la esperanza. Y aquí viene el resumen de esta lucha continua. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El medio es el Espíritu Santo.
la espada que mata la carne es el Espíritu Santo, es el andar conforme al Espíritu, en su fuerza, en su vida, en su voluntad, en su guía, en sus planes, en obediencia. Porque la carne es artera, es traicionera, es despiadada y te hace sentir el rey, para luego descubrir tu vergüenza y tu desnudez y saber que siempre has sido un esclavo, miserable, ciego, desnudo. No hay victoria en ti, porque Dios no se agrada en ti, porque estás conforme a la carne. Y yo veo siempre este patrón, que a Dios no le encanta lo primero, sino lo segundo. No se place del sacrificio de Caín ni de la ofrenda de Caín, del mayor. Se agrada en la de Abel. Caín ofrece lo de sus fuerzas, Abel ofrece lo mejor y ofrece un cordero. No se place en el arco de Ismael. Él se place en la promesa que representa a Isaac, en la inocencia de Isaac, en la obediencia que Abraham le mostró al entregar a Isaac. No se place en el vigor de Jacob, de Esaú, el mayor. Se place en el quebranto de Jacob. A Dios no lo impresiona Saúl y su estatura y su jerarquía y su liderazgo. Al Señor se place en David y su dependencia de él. El Señor no se agradó de Israel. Y así que el Señor llama ahora a un mejor pueblo de toda tribu, lengua y nación, la iglesia. Dios no se place de lo primero, porque la naturaleza primera es la naturaleza carnal por encima de la espiritual. Números 24 confirma esto. Dice: Balaam, el profeta, diagonal, hechicero, vidente, hablando, y dice: Amalek fue la primera de las naciones, pero grande será su caída. La carne no prevalece. La carne está destinada a ser destruida por el Señor, y aquellos que andan conforme a la carne van a ser destruidos juntamente con la carne. La carne no hereda las promesas. La carne no entra a la tierra prometida. Entra la fe. Entran los que andan conforme al Espíritu. Entran los de corazón contrito y humillado. No hay superhombres en el Evangelio. Hay gente rota, pecadora, humillada, herida. No hay superhombres en el Evangelio. Así puede decir entonces el débil: fuerte soy. Así podemos gloriarnos de nuestra debilidad. No porque va a ser miseria lo que le ofrezco al Señor, sino es porque donde su gracia se manifiesta. No hay placer en andar conforme a la carne, sino en conforme al Espíritu, amados. Hay mentiras, hay desdicha, hay destrucción. De un momento a otro, la carne nos puede arrebatar cosas muy valiosas. No es un enemigo pequeño y no es una lucha sencilla, pero no estamos solos en nuestra lucha.
No estamos solos en la batalla. La carne no teme a Dios, pero temblará frente al Espíritu Santo. Alimenta el Espíritu, aliméntate de su palabra. No dejes de orar, no te rezagues ni te vayas a la retaguardia. Todos necesitamos a la comunidad de la fe, no estar solos. El vivir en comunidad es más que un bonito rato el domingo, es confesarnos las faltas unos a otros, si quieres, tampoco es obligatorio. Es ser abrazados y consolados unos con otros, es llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Eso es la iglesia, es el pueblo de Dios que sigue caminando y que sigue o debería seguir siendo guiado. Y deberíamos siempre mirar atrás a los que vienen en la retaguardia, mirar atrás a los rezagados. Y si tú estás caminando en el Espíritu, aprende a tender la mano al rezagado, al que se quiere ayudar, porque tampoco es esa fuerza, tampoco es impositivo. Te damos gracias, Dios, porque la victoria es segura para los que andamos en el Espíritu. Vivan, amados, por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Llévanos, Dios, a vivir por tu Espíritu. Llévanos a vivir por tu Espíritu, no por las obras, sino con una continua disposición de nuestro corazón a enderezar nuestros caminos a través de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por eso dice Proverbio 3: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus caminos. Yo sé que hay cosas que tú quieres enderezar en tu vida. Deja la pala, deja el asadón, deja la espada, el escudo y toma un lugar en tus rodillas y pídele al Señor que Él lo enderece por ti. Deja de apoyarte en ti, deja de creer solo en ti, deja de ser un tipo autónomo, indomable, independiente de Dios. Reconoce que dependemos de Él, que le necesitamos de Él. Espíritu Santo, endereza nuestros caminos. Líbranos del asedio de la carne. Líbranos de querer, como Saúl, presentarte sacrificios de lo que conseguimos en la carne. Un sacrificio de obediencia es todo lo que necesitas. Una adoración continua, en una entrega y en una disposición continua. Un corazón contrito y humillado, que no se gloría en la carne, sino se gloría en la cruz de Cristo. Que no nos gloriemos, Dios, en nuestra fuerza, que no nos gloriemos en nuestras habilidades. Gloriémonos de que te conocemos, para que podamos prevalecer, andar como tú anduviste, ser preservados para salvación, ser preservados para gloria y no ser destituidos, vencidos, destruidos por la carne. Yo no sé si ya lo estás haciendo, pero sería un gran momento para que confesaras delante de Dios eso que necesitas que Él enderece por ti. Si tu andar ha sido conforme al Espíritu, o si le has perdonado demasiado a la carne y ahora ella te está matando, y ahora ya te ha arrebatado tu brillo, tu identidad, tu propósito. Amado, yo espero que si has perdido algo, hayas perdido tiempo, hayas perdido dinero,
hayas perdido, caray, una vergüenza. Yo espero que no pierdas el bien supremo y la corona que Dios ha preservado para ti. Espíritu Santo, que podamos andar conforme a tu Espíritu, que podamos perseverar y producir lo que se produce por el Espíritu, que despierte en nosotros un celo por una santidad verdadera, que despierte en nosotros, Dios, un espíritu de victoria verdadera sobre la carne, un espíritu de conquista sobre mi carácter, sobre mí mismo, un espíritu de conquista a este otro espíritu que es antagónico a ti y que se opone a ti y que no se somete a ti. Porque somos polvo, Dios, y tú conoces que somos polvo, y aún así tú tienes piedad de nosotros, misericordia de nosotros y gracia sobre gracia. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor y ya estamos despedidos.